Bienvenidos a mi canal Audiolibros MLG. Mi nombre es Mauricio. Vamos a arrancar hoy con el libro La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, de Napoleon Hill y Clement Stone. Los poderes de la mente son infinitos. ¿Los ha comprendido usted realmente alguna vez y ha vislumbrado lo que pueden llegar a suponer en su vida? Gracias a esta obra descubrirá un sorprendente plan basado en la idea de genial. Aquello que la mente puede concebir y creer, la mente puede alcanzarlo. Este método le indicará cómo deshacerse de sus telarañas mentales, pensar con claridad y explorar a fondo el subconsciente, cómo fijarse un objetivo y cómo alcanzarlo mediante la reflexión persistente y una acción positiva. Hallará también consejos prácticos sobre cómo elevar su nivel de energía y cómo dominar diversas técnicas de autoayuda. Inicie ahora su camino hacia el éxito en los negocios y en su vida familiar y social. Lea lo que otros han conseguido y recuerde que también usted puede hacerlo. Este libro está dedicado a Andrew Carnegie, cuyo lema era: cualquier cosa que valga la pena tener, merece que se trabaje por ella. Y también a la persona viviente más importante. Prólogo. El gran filósofo y pensador Søren Kierkegaard escribió en cierta ocasión: cuando un libro te interpreta, es señal de que se trata de un buen libro. Tiene usted en sus manos una obra semejante, un libro que no solo se ha convertido en un clásico en el campo de la autoayuda, sino que, además, posee la insólita capacidad de establecer un nexo con sus problemas, simpatizar con ellos y aconsejarle acerca de sus soluciones, tal como podría hacer un viejo y juicioso amigo. No obstante, debo hacerle una advertencia. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, no hará nada por usted. Si de veras desea que su vida cambie para bien y está dispuesto a pagar un precio en tiempo, en reflexión y en esfuerzo para alcanzar sus objetivos, y si no se está engañando a sí mismo, entonces tiene usted en sus manos un diamante extraído de un montón de guijarros, un mapa de carreteras que le conducirá a un futuro mejor y un valioso anteproyecto que le permitirá reestructurar por completo su futuro. Hablo por experiencia. Hace muchos años, a causa de mis estupideces y errores, perdí todo lo más preciado para mí: mi familia, mi hogar y mi trabajo. Casi sin un céntimo y sin ninguna guía, empecé a vagar por el país en busca de mí mismo y de algunas respuestas que me hicieran soportable la vida. Pasaba mucho tiempo en las bibliotecas públicas porque eran gratuitas y tenían calefacción. Lo leí todo, desde Platón a Peale, buscando el mensaje que me explicara en qué había fallado y qué podía hacer para salvar el resto de mi vida. Al final encontré la respuesta en la obra La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, de Clement Stone y Napoleon Hill. Llevo más de 15 años haciendo uso de las técnicas y métodos que contiene este clásico, y ello me ha permitido alcanzar una riqueza y una felicidad superiores a mis merecimientos. De vagabundo, sin un céntimo y sin raíces, me convertí en director de 2 empresas y en director ejecutivo de Success Unlimited, la mejor revista del mundo en su género. He escrito además 6 libros y uno de ellos, El vendedor más grande del mundo, se ha convertido en la obra para vendedores más reeditada de todos los tiempos. Ha sido traducida a 14 idiomas y se han vendido más de 3 millones de ejemplares. Nada de todo eso hubiera podido conseguirse sin la aplicación diaria de los principios relativos al éxito y a la vida que encontré en el texto clásico de Stone y Hill. Si pude conseguir lo que conseguí, empezando desde cero, imagínese lo que podrá conseguir usted con todo lo que ya tiene a su favor. Vivimos en un mundo extraño que cambia con gran rapidez. Cada día surge un nuevo falso profeta que predica su propia marca de felicidad y de consecución del éxito. Al igual que los hula hoops y los ídolos del rock,
desaparecerán con la misma velocidad con que aparecieron. Y cuando se disipe la niebla, la verdad del libro de Stone y Hill seguirá cambiando las vidas de miles de personas del futuro. ¿Desea usted cambiar realmente su vida? En este caso, tener en sus manos la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, puede ser lo más extraordinario que jamás le haya ocurrido. Léalo, estúdielo, vuelva a leerlo y después entre en acción. En realidad es muy sencillo si se decide usted a ponerlo en práctica. Empezarán a ocurrirle cosas maravillosas. Se lo digo yo, Og Mandino. Introducción. Todos los libros que pretenden servir de guía e inspiración para una estrategia de autoayuda, incluido el presente, debieran valorarse en términos de lo que le ocurre a usted, el lector, como consecuencia de la capacidad del libro para estimularle a emprender una acción deseable. De acuerdo con este criterio, la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, es considerado uno de los libros de inspiración para un ejercicio de autoayuda que mayor éxito han logrado en este siglo. Ha inducido a muchos miles de hombres, mujeres y adolescentes a adquirir una buena salud física, mental y moral, a buscar la felicidad y a aspirar a la riqueza, y a conseguir altas metas u otros objetivos que no violen las leyes de Dios ni los derechos de sus semejantes. Algo maravilloso le va a ocurrir, si está dispuesto. Para prepararse a estar dispuesto, procure comprender claramente la observación de Andrew Carnegie en el sentido de que todo logro, toda riqueza adquirida, tiene su principio en una idea. Antes de seguir, quisiera facilitar la información acerca de los antecedentes de mi coautor, el Dr. Napoleon Hill. Piense y hágase rico. El libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, ha inducido a más personas de todo el mundo a adquirir riqueza y alcanzar el éxito en sus profesiones que cualquier otro libro escrito en el siglo XX. Su autor nació en la pobreza, en una cabaña de madera en el condado de Wise, Virginia, el 26 de octubre de 1883 y falleció en Greenville, Carolina del Sur, el 8 de noviembre de 1970. De muchacho, el joven Hill tuvo la suerte de recibir inspiración y estímulo para alcanzar logros importantes por parte de su serena y paciente madrastra, que le amaba con gran ternura. Ella fue quien indujo a un niño difícil, entre comillas, a tener carácter y a esforzarse en recibir instrucción para poder alcanzar el éxito. En el año 1908, mientras trabajaba por cuenta de una revista y cursaba estudios superiores, al joven Hill le asignaron la tarea de entrevistar a Andrew Carnegie, el gran fabricante de acero, filósofo y filántropo. Andrew Carnegie quedó tan gratamente impresionado por su entrevistador que le invitó a su casa. Hora tras hora, en el transcurso de aquella visita de 3 días de duración, ambos hombres hablaron de filosofía. El mayor le explicaba al joven, que le escuchaba con embeleso, las vidas de los filósofos y el impacto que su filosofía había ejercido en el mundo civilizado. Durante sus discusiones, Carnegie trataba de expresar con lenguaje claro y sencillo los principios y los conceptos de cada uno de los filósofos que explicaba. Y decía algo, cómo aplicar tales principios en la vida cotidiana, siendo así que guardaban relación con el individuo, su familia, su profesión o cualquier actividad humana. Un reto. Andrew Carnegie era un conocedor de la naturaleza humana. Uno de los medios para estimular a un extrovertido agresivo con alto nivel de energía, impulso y tenacidad, y cuya razón y emoción están equilibradas, consiste en retarle. El joven invitado era una persona de esta clase, y fue retado. ¿Qué es lo que existe en el clima de esta gran nación para que yo, un extranjero, pueda organizar un negocio y acceder a la riqueza? ¿O para que cualquier persona pueda alcanzar el éxito?
preguntó Carnegie. Y antes de que Hill pudiera contestar, añadió: le desafío a dedicar 20 años de su vida al estudio de la filosofía de los logros norteamericanos y a dar con la respuesta. ¿Acepta? Sí, fue la rápida contestación. Andrew Carnegie tenía una obsesión. Cualquier cosa que mereciera la pena tener en la vida era digna de que se trabajara por ella. Se mostró dispuesto a dedicar al joven autor su tiempo personal para que pudiera hacerle consultas y le entregó cartas de presentación para los más destacados norteamericanos de su época, haciéndose cargo de todos los gastos extraordinarios como, por ejemplo, los ocasionados por los viajes para entrevistar a la gente. Pero quedó bien entendido que Napoleón Hill tendría que trabajar para ganarse la vida. En el transcurso de los 20 años sucesivos, Hill entrevistó a más de 500 hombres que habían alcanzado el éxito, entre ellos Henry Ford, William Wrigley, hijo, John Wanamaker, George Eastman, John D. Rockefeller, Thomas Alva Edison, Theodore Roosevelt, Herbert Hubbard, Howden Harmore, Luther Burbank, el Dr. Alexander Graham Bell y Julius Rosenwald. Y Hill consiguió ganarse la vida mediante la aplicación de muchos de los principios que aprendió de Carnegie y de los hombres a quienes entrevistó. Y en 1928 completó los 8 volúmenes de La Ley del Éxito, que indujeron a miles de personas a hacerse ricos o bien a destacar en sus actividades. Por recomendación del senador Jennings Randolph de Virginia Occidental, Napoleón Hill se convirtió en asesor de 2 presidentes de los Estados Unidos, Woodrow Wilson y Franklin Roosevelt, e influyó en ciertas decisiones suyas que repercutieron en el curso de la historia norteamericana. Cuando, exactamente 20 años después de la entrevista con Andrew Carnegie, se publicó La Ley del Éxito, dicha obra ejerció un impacto mundial. 7 años más tarde, siendo asesor de Franklin Roosevelt, Hill empezó a escribir el manuscrito de Piense y hágase rico. El libro se publicó en 1937 y lo han leído más de 10 millones de personas. Un descubrimiento fructífero. En 1937, Morris Picus, un conocido ejecutivo, asesor de ventas y conferenciante, me ofreció el libro Piense y hágase rico. La filosofía que encerraba coincidía hasta tal punto con la que yo sustentaba que envié el libro a mis representantes de ventas en todo el territorio de los Estados Unidos. Por aquel entonces yo era propietario y director de la Combined Registry Company, una organización de ventas del ámbito nacional especializada exclusivamente en la venta de seguros de accidente. Di en el blanco porque hice un fructífero descubrimiento. Encontré una herramienta de trabajo capaz de estimular a los representantes de ventas a aumentar las ventas y beneficios. Y algo más, a acceder a la riqueza mediante su respuesta a un libro de inspiración para una acción estratégica de autoayuda. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la historia de Carnegie, La Ley del Éxito y Piense y hágase rico con la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito? ¿Podría usted preguntar? He aquí mi respuesta. De no ser por estas 3 cosas, el manuscrito de este libro no se hubiera redactado. Pero se redactó y fue publicado por primera vez en 1960 por la editorial Prentice Hall Inc. Piense y hágase rico contiene los principios básicos de la filosofía de Andrew Carnegie, los que se incluyen en La Ley del Éxito, y la filosofía y experiencias de Napoleón Hill, así como la historia de muchas personas que se hicieron ricas y alcanzaron el éxito tras la lectura de los 8 volúmenes de La Ley del Éxito. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, combina esencialmente todo eso y añade algo más. Explica específicamente
cómo se puede utilizar la máquina más extraordinaria que jamás se haya concebido. Una máquina tan impresionante que solo Dios ha podido crearla. Esta máquina es una computadora humana. Se trata de su cerebro y de su sistema nervioso, en los que está basado el funcionamiento de la computadora mecánica. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, le indica qué hacer y cómo hacerlo, cuando llegue el momento de aprovechar y utilizar los poderes inconscientes de su mente. ¿Dónde le han enseñado a usted a utilizar constructivamente, neutralizar, controlar o vivir en armonía con sus pasiones, emociones, instintos, tendencias, sentimientos, estados de ánimo y hábitos de pensamiento y acción? ¿Le han enseñado la manera de apuntar alto y de alcanzar los objetivos que se ha propuesto, independientemente de los obstáculos? Si la respuesta es no, aprenderá usted esas cosas si lee y aplica los principios que contiene la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Los resultados son lo que cuenta. En el transcurso de los últimos 16 años, se han impreso más de 420.000 ejemplares en edición de lujo de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Nuestros lectores han alcanzado unos resultados tan fenomenales, cambiando sus vidas para bien, enfrentándose valientemente con los problemas de la vida y convirtiendo sus deseos en realidades, que experimenté una gran alegría cuando se adoptó el acuerdo que la Pocket Books publicara una edición de bolsillo, dado que los libros publicados por esta firma editorial llegan a cientos de miles de lectores. Y mi principal objetivo, al igual que el de Napoleón Hill, era cómo conseguir estimular a multitudes de personas para que se liberaran de la esclavitud de sus pensamientos, costumbres y acciones perjudiciales y para ayudarles a buscar, adquirir la verdadera riqueza de la vida, cumpliendo los deseos que no violan las leyes de Dios ni los derechos de sus congéneres. Liberación de las ataduras que esclavizan. En el prefacio de Og Mandino a esta edición de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, se dice lo siguiente. Hablo por experiencia. Hace muchos años, a causa de mis estupideces y errores, perdí lo más preciado para mí, mi familia, mi hogar y mi trabajo. Casi sin un céntimo y sin ninguna guía, empecé a vagar por el país en busca de mí mismo y de algunas respuestas que me hicieran soportable la vida. Al final, encontré la respuesta en la obra La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, de W. Clement Stone y Napoleón Hill. Og Mandino es actualmente famoso como conferenciante y autor del vendedor más grande del mundo y otros libros de autoayuda. Por otra parte, Norman Vincent Peale y otros conocidos autores me han dicho muchas veces cómo han estimulado a otros a alcanzar altos niveles de logros personales basándose en ejemplos y principios de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Hace poco, un amigo me invitó a cenar en un famoso restaurante de Washington. Jimmy, el camarero, nos ofreció el más agradable y eficiente servicio que jamás he conocido en un buen restaurante de cualquier lugar del mundo. Después de la cena, mientras abandonábamos el restaurante, Jimmy me llevó aparte y me preguntó, ¿puedo robarle medio minuto? No faltaría más, contesté. Quería decirle simplemente que la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, me salvó la vida, añadió. Otro hombre, Ted He, me dijo, cuando yo trabajaba en el programa de Lee Phillips, me dijo usted que iba a cambiar mi vida. Pues bueno, me la cambió, y he aquí la lista de los cambios que tuvieron lugar en 5 años. Emprendí un negocio y me va muy bien. 2 de mis hijas finalizaron sus estudios superiores y otra sigue cursando estudios en un centro privado. Antes no disponía de dinero para sufragar sus estudios.
He adquirido una casa en régimen de copropiedad con piscina, campo de golf, etc. He disfrutado de unas vacaciones maravillosas y mucho más. Quiero darle nuevamente las gracias por la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Lo tengo siempre en mi mesilla de noche y lo considero una de mis más preciadas posesiones. Un médico que ejerce su profesión en Milwaukee, Wisconsin, me ha dicho en 2 ocasiones en que nos hemos encontrado: me ha parecido que le interesaría saber que una de mis más eficaces recetas para ciertos pacientes aquejados de enfermedades psicosomáticas es muy especial. Le receto un libro, La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Aunque hay muchos miles de experiencias que podrían citarse, el mejor testimonio puede ser su propia experiencia cuando usted aprenda y aplique los principios de este libro. Instrucciones especiales. Cuando lea este libro, léalo como si sus autores fueran unos amigos personales suyos y le estuvieran hablando a usted, y solo a usted. Subraye las frases, las citas y las palabras que considere importantes. Apréndase de memoria los factores de automotivación. Tenga en cuenta que este libro se propone estimularle a emprender una acción deseable. Abraham Lincoln adquirió la costumbre de tratar de aprender de los libros que leía, de las personas a las que conocía y de los acontecimientos fortuitos. Ello le proporcionaba ideas para sus reflexiones, y así estaba en condiciones de expresar, asimilar y utilizar aquellas ideas como si fueran suyas. Usted también puede transformar su pensamiento creador, su talento artístico, sus conocimientos, su personalidad y su energía física en éxito, riqueza, salud y felicidad. Este libro le indica bien a las claras cómo conseguirlo porque le estimula a intentarlo. Busque el mensaje que sea aplicable a su caso. Cuando lo reconozca, preste atención. Entre en acción. Para encauzar su mente hacia los canales necesarios, trate de responder a todas las preguntas del final de cada uno de los capítulos durante el tiempo que dedique a la reflexión y a la planificación. W. Clement Stone. Primera parte, donde se inicia el camino hacia el éxito. Capítulo 1. Conozca a la persona viviente más importante. Conozca a la persona viviente más importante. En algún lugar de este libro, usted la conocerá. De repente, en forma asombrosa y con una sensación de reconocimiento que cambiará toda su vida. Cuando la conozca, encontrará su secreto. Descubrirá que lleva un talismán invisible con las iniciales AMP, actitud mental positiva, grabadas en una cara, y las iniciales AMN, actitud mental negativa, en la otra. Este talismán invisible posee 2 poderes sorprendentes. Tiene la facultad de atraer la riqueza, el éxito, la felicidad y la salud, y tiene también la facultad de repeler estas cosas, privándole de todo aquello que hace que la vida merezca ser vivida. Es la primera de estas facultades, es decir, la AMP, la que permite que algunos hombres se eleven hasta la cumbre y permanezcan allí. Y la segunda es la que hace que otros hombres se queden en el fondo durante toda su vida, y es también la AMN la que desplaza a algunos hombres de la cima cuando ya la habían alcanzado. Tal vez la historia de S.B. Fuller le ilustre su funcionamiento. Somos pobres, no por culpa de Dios. S.B. Fuller era uno de los 7 hijos de un aparcero negro de Luisiana. Empezó a trabajar a la edad de 5 años. A los 9 ya arreaba mulos. Eso no tenía nada de insólito. Los hijos de casi todos los aparceros empezaban a trabajar a edad muy temprana. Aquellas familias aceptaban la pobreza como su destino y no pedían más.
El joven Fuller era distinto a sus compañeros en un sentido. Tenía una madre extraordinaria, una mujer que se negaba a aceptar esta precaria existencia para sus hijos, pese a que ella no había conocido otra cosa. Sabía que algo fallaba por el hecho de que su familia apenas pudiera subsistir en un mundo de gozo y abundancia. Y solía hablar con su hijo acerca de sus sueños. No tendríamos que ser pobres, S.B., solía decir, y que nunca te oiga yo decir que somos pobres por voluntad de Dios. Somos pobres, no por culpa de Dios. Somos pobres porque tu padre jamás tuvo el deseo de ser rico. Nadie en nuestra familia ha tenido jamás el deseo de ser otra cosa. Nadie había tenido el deseo de ser rico. Esta idea quedó grabada tan profundamente en la mente de Fuller que cambió toda su vida. Empezó a querer ser rico. Centraba su mente en las cosas que quería y la apartaba de las que no quería, y así adquirió un ardiente deseo de hacerse rico. Llegó a la conclusión que el medio más rápido de ganar dinero consistía en vender algo. Eligió el jabón. Se pasó 12 años vendiéndolo de puerta en puerta. Un día averiguó que la empresa que le proporcionaba el género iba a ser subastada. El precio de venta de la empresa era de $150,000. En 12 años de ventas y de ahorro, había logrado reunir $25,000. Se llegó al acuerdo de que depositaría los $25,000 y obtendría los $125,000 restantes en un plazo de 10 días. En el contrato figuraba una cláusula según la cual perdería el depósito en caso de que no lograra reunir el dinero. En el transcurso de sus 12 años, como vendedor de jabón, se había ganado el respeto y la admiración de muchos comerciantes. Ahora acudió a ellos. Obtuvo también dinero de algunos amigos personales y de compañías de préstamos y grupos de inversión. La víspera del 10º día había logrado reunir $115,000. Le faltaban 10,000. En busca de la luz. Había agotado todas las fuentes de crédito que conocía, recuerda. Era entrada la noche. En la oscuridad de mi habitación me arrodillé y empecé a rezar. Le pedí a Dios que me condujera a una persona que me prestara a tiempo los $10,000 que me faltaban. Me dije a mí mismo que bajaría con mi automóvil por la calle 61 hasta que viera la primera luz en un establecimiento comercial. Le pedí a Dios que hiciera que aquella luz fuera un signo que me indicara su respuesta. Eran las 11 de la noche cuando S.B. Fuller empezó a bajar por la calle 61 de Chicago. Al final, tras recorrer varias manzanas, vio luz en el despacho de un contratista. Entró. Allí, sentado junto a su escritorio, cansado de trabajar hasta tan tarde, se encontraba un hombre a quien Fuller conocía vagamente. Fuller comprendió que tendría que ser valiente. ¿Quiere ganar $1,000? Le preguntó Fuller directamente. El contratista se vio sorprendido por la pregunta. Sí, claro, contestó. En tal caso, extiéndame un cheque por valor de $10,000 y cuando le devuelva el dinero, le entregaré $1,000 de beneficios. Recuerda Fuller que le dijo al hombre. Le indicó al contratista los nombres de las demás personas que le habían prestado dinero y le explicó exactamente y con todo detalle en qué consistía el negocio. Exploremos el secreto de su éxito. Antes de que terminara aquella noche, S.B. Fuller ya tenía en el bolsillo un cheque por valor de $10,000. Posteriormente, consiguió intereses con derecho de control no solo en aquella empresa, sino también en otras 7, incluidas 4 fábricas de cosméticos, una fábrica de géneros de punto, otra de etiquetas y un periódico. Cuando hace poco le pedimos que explorara con nosotros el secreto de su éxito,
Él nos contestó con las palabras que le había oído pronunciar a su madre hacía muchos años. Somos pobres, no por culpa de Dios. Somos pobres porque tu padre nunca tuvo el deseo de ser rico. Nadie en nuestra familia ha tenido jamás el deseo de ser otra cosa. Miren, nos dijo, yo sabía lo que quería, pero no sabía cómo conseguirlo. Por consiguiente, leí la Biblia y libros de inspiración para alcanzar un propósito. Pedí en mis plegarias el conocimiento necesario para alcanzar mis objetivos. 3 libros desempeñaron un importante papel en la conversión de mis ardientes deseos en realidad. Estos libros fueron: 1. La Biblia. 2. Piense y hágase rico. Y 3. El secreto de las edades. Mi mayor fuente de inspiración procede de la lectura de la Biblia. Cuando uno sabe lo que quiere, es más probable que lo reconozca cuando lo vea. Cuando se lee un libro, por ejemplo, reconoce uno las oportunidades capaces de ayudarle a conseguir lo que desea. S.B. Fuller llevaba consigo el talismán invisible con las iniciales AMP grabadas en una cara y AMN en la otra. Colocó hacia arriba la cara de la AMP y empezaron a ocurrirle cosas sorprendentes. Pudo convertir en realidad unas ideas que antes no habían sido más que simples ensoñaciones. Lo que importa observar aquí es que S.B. Fuller empezó su vida con muchas menos ventajas de las que tenemos casi todos nosotros, pero eligió un gran objetivo y se dispuso a alcanzarlo. Como es lógico, la elección del objetivo era individual. En esta época y en este país, ¿sigue usted gozando del derecho personal a poder decir: eso es lo que yo elijo, eso es lo que yo quiero conseguir? Y, a menos que su objetivo sea contrario a las leyes de Dios o de la sociedad, estará en condiciones de alcanzarlo. Lo tiene todo que ganar y nada que perder si lo intenta. El éxito solo pueden alcanzarlo y conservarlo quienes lo siguen buscando con una AMP, actitud mental positiva. Aquello que busque depende de usted. No a todo el mundo le gustaría ser un S.B. Fuller, responsable de grandes fábricas. No a todo el mundo le gustaría pagar el elevado precio que lleva consigo el hecho de ser un gran artista. Para muchas personas, la riqueza de la vida es algo muy distinto. Una actividad cotidiana que permita llevar una existencia feliz y llena de amor constituye un éxito. Se puede poseer esta o bien otras riquezas. La elección le corresponde a usted. Sin embargo, tanto si el éxito significa para usted hacerse tan rico como S.B. Fuller, como si equivale al descubrimiento de un nuevo elemento químico, la creación de una obra musical, el crecimiento de una rosa, o bien la educación de un niño, independientemente de lo que el éxito signifique para usted, el talismán con las iniciales actitud mental positiva grabadas en una cara y actitud mental negativa grabadas en la otra podrá ayudarle a alcanzarlo. Lo bueno y lo deseable se atrae con la actitud mental positiva y se repele con la actitud mental negativa. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o tal vez mayor. Pero, ¿y si tengo un defecto físico? ¿De qué manera me va a ayudar un cambio de actitud? Podría usted preguntar. Tal vez la respuesta se la pueda dar la historia de Tom Dempsey, un muchacho inválido de nacimiento. Tom nació sin medio pie derecho y con solo un muñón por brazo derecho. De niño hubiera querido participar en actividades deportivas como los demás muchachos. Sentía un ardiente deseo de jugar al fútbol americano. Como consecuencia de este deseo, sus padres le mandaron a hacer un pie artificial de madera. El pie de madera fue acoplado a una bota especial de fútbol. Hora tras hora, día tras día, Tom hacía prácticas.
dándole al balón con su pie de madera. Intentaba una y otra vez efectuar tiros libres a distancias cada vez mayores. Llegó a ser tan hábil que fue contratado por el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Los gritos de 69.910 aficionados pudieron escucharse en todos los Estados Unidos cuando, en los últimos 2 segundos del partido, Tom Dempsey, con su pierna tullida, batió un récord, efectuando un tiro libre a 63 yardas de distancia, unos 60 metros. Era el tiro libre más largo jamás efectuado por un jugador profesional de fútbol americano. Ello permitió a los Santos ganar por un tanteo de 19-17 a los Leones de Detroit. Hemos sido derrotados por un milagro, comentó el entrenador del equipo de Detroit, Joseph Smith. Y para muchos fue un milagro, una respuesta a una plegaria. Tom Dempsey no ha lanzado este tiro libre. Lo ha lanzado Dios, dijo el zaguero de los Leones, Quinn Walker. Interesante, pero ¿qué significa para mí la historia de Tom Dempsey? Podría usted preguntar. Nuestra respuesta sería muy poco, a menos que usted adquiera la costumbre de reconocer, establecer un nexo, asimilar y utilizar los principios universales, adoptándolos como propios, y después emprenda una acción conveniente. ¿Y cuáles son los principios contenidos en la historia de Tom Dempsey que usted podría aplicar, tanto si es un disminuido físico como si no? Dichos principios los pueden aprender y aplicar tanto los niños como los mayores. 2 puntos. La grandeza está reservada para aquellos que adquieren un ardiente deseo de alcanzar altos objetivos. El éxito lo alcanzan y lo conservan quienes lo intentan y lo siguen intentando con una actitud mental positiva. Para convertirse en un experto en cualquier actividad humana, hace falta práctica, práctica, práctica. El esfuerzo y el trabajo pueden resultar divertidos cuando se fijan unos determinados objetivos deseables. En toda adversidad hay la semilla de un beneficio equivalente o tal vez mayor para aquellos a quienes una actitud positiva les induce a convertirse en personas de éxito. La mayor fuerza del hombre estriba en la fuerza de la plegaria. Para aprender y aplicar estos principios, vuelva hacia arriba su talismán invisible por la cara de la actitud mental positiva. Cuando Henley escribió el poético verso «Yo soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», nos hubiera podido informar de que somos los dueños de nuestro destino porque somos, ante todo, los dueños de nuestras actitudes. Estas configuran nuestro futuro. Se trata de una ley universal. El poeta hubiera podido decirnos con gran entusiasmo que esta ley actúa tanto si las actitudes son destructivas como si son constructivas. La ley afirma que convertimos en realidad física los pensamientos y las actitudes que albergamos en nuestra mente, con independencia de lo que sean. Convertimos en realidad los pensamientos de pobreza con la misma rapidez con que convertimos en realidad los pensamientos de riqueza. Sin embargo, cuando nuestra actitud hacia nosotros mismos es positiva y nuestra actitud hacia los demás es generosa y compasiva, atraemos grandes y generosas parcelas de éxito. Un hombre verdaderamente grande. Considere el ejemplo de Henry Kaiser, un hombre de auténtico éxito gracias a que su actitud hacia sí mismo es grande y positiva. Las empresas que se identifican con el nombre de Henry Kaiser cuentan con activos de más de $1.000 millones. Gracias a su generosidad y compasión para con los demás, los mudos han podido hablar, los inválidos han podido volver a llevar una existencia útil y cientos de miles de personas han recibido atención hospitalaria con muy poco dinero. Todo ello ha surgido de las semillas de pensamiento que su madre plantó en su interior.
Mary Kaiser le hizo a su hijo un regalo de valor incalculable. Le enseñó también a aplicar el valor más grande de la vida. 1. Un regalo de valor incalculable. 2 puntos. Tras su jornada laboral, Mary Kaiser dedicaba muchas horas a trabajar como enfermera voluntaria, ayudando a los desgraciados. A menudo le decía a su hijo: Henry, nada se consigue sin trabajo. Aunque no te deje más que la voluntad de trabajar, te habré dejado un regalo de valor incalculable: la alegría del trabajo. 2. El valor más grande de la vida. Fue mi madre, afirma el señor Kaiser, quien primero me enseñó algunos de los valores más grandes de la vida, entre ellos el amor a las personas y la importancia de servir a los demás. Amar a las personas y servirlas, solía decir, es el valor más grande de la vida. Henry Kaiser conoce el poder de la actitud mental positiva. Sabe lo que ésta puede hacer en su propia vida y en beneficio de su país. También conoce la fuerza de la actitud mental negativa. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, construyó más de 1500 buques con tal rapidez que sorprendió al mundo. Cuando él afirmó: podemos construir un buque de transporte Liberty cada 10 días, los expertos dijeron: eso no puede hacerse, es imposible. Y sin embargo, Kaiser lo hizo. Aquellos que creen que no pueden, rechazan lo positivo. Utilizan la cara negativa de su talismán. Aquellos que creen que pueden, rechazan lo negativo. Utilizan la cara positiva. Por eso debemos andarnos con cuidado cuando utilicemos este talismán. La cara de la actitud mental positiva le permitirá alcanzar todos los bienes de la vida. Le ayudará a superar las dificultades y a descubrir sus fuerzas. Podrá ayudarle a adelantarse a sus competidores y, al igual que le ocurrió a Kaiser, podrá convertir en realidad lo que otros afirman que es imposible. Sin embargo, la cara de la actitud mental negativa es análogamente poderosa. En lugar de atraer la felicidad y el éxito, puede suscitar la desesperación y la derrota. Como todo poder, el talismán es peligroso si no lo utilizamos adecuadamente. ¿De qué manera repele la fuerza de la actitud mental negativa? Hay una historia muy interesante que ilustra de qué manera repele la fuerza de la actitud mental negativa. Es originaria de uno de los estados sureños. Allí, donde todavía se utilizan las chimeneas de leña para calentar las casas, vivía un leñador que tenía muy poca suerte en la vida. Durante más de 2 años había suministrado leña a cierto propietario de una casa. El leñador sabía que los troncos no podían superar los 18 centímetros de diámetro para caber en aquella chimenea concreta. En cierta ocasión, este cliente hizo un pedido de leña, pero no estaba en casa cuando se lo entregaron. Al regresar, descubrió que casi todos los troncos eran de un tamaño superior al que él necesitaba. Llamó al leñador y le dijo que cambiara inmediatamente aquellos troncos demasiado grandes. No puedo hacer eso, le dijo el leñador. Me costaría más de lo que vale todo el pedido. Tras lo cual colgó el aparato. El propietario de la casa no tuvo más remedio que cortar los troncos por sí mismo. Se arremangó y puso manos a la obra. Cuando se encontraba hacia la mitad de su tarea, descubrió en un tronco un agujero que alguien había obturado. El propietario tomó el tronco. Era insólitamente liviano y parecía estar hueco. Con un fuerte golpe del hacha, partió el tronco. Apareció entonces un ennegrecido rollo de papel de estaño. El propietario se agachó, recogió el rollo y lo desenvolvió. Para su asombro, contenía varios billetes muy viejos de 50 y 100 dólares. Empezó a contarlos despacio. Su valor ascendía exactamente a 2.250 dólares. Resultaba evidente que los billetes llevaban mucho tiempo ocultos en el árbol, puesto que el papel era muy frágil.
el propietario tenía una actitud mental positiva. Su única preocupación fue la de devolverle el dinero a su legítimo dueño. Tomó el teléfono, llamó de nuevo al leñador y le preguntó dónde había cortado los troncos. Una vez más, la actitud mental negativa del leñador puso de manifiesto su capacidad de repulsión. «Eso no es asunto de nadie más que el mío», dijo el leñador. «Si revelaras tus secretos, la gente andaría engañándote constantemente». A pesar de sus muchos esfuerzos, el propietario de la casa jamás logró averiguar de dónde procedían los troncos o quién había ocultado el dinero en el interior de uno de ellos. Pues bien, lo interesante de esta historia no reside en su ironía. Es cierto que el hombre que tenía una actitud mental positiva encontró el dinero, mientras que el que una actitud mental negativa no lo encontró. Pero no es menos cierto que las circunstancias afortunadas se dan en la vida de todo el mundo. No obstante, el hombre con una actitud mental negativa no podrá beneficiarse de las circunstancias favorables. Y el hombre con una actitud mental positiva logrará que incluso los acontecimientos desafortunados se conviertan en ventajas. En el equipo de ventas de la Combined Insurance Company of America había un vendedor llamado Al Hallen. Al quería ser el vendedor estrella de la compañía. Trató de aplicar los principios de actitud mental positiva que había descubierto en los libros y revistas de inspiración que leía. En la revista Success Unlimited, Éxito sin Fronteras, leyó un editorial titulado «Desarrolle un descontento inspirador». No tardó mucho tiempo en aparecer la ocasión de poner en práctica lo que había leído. Ello le ofreció la oportunidad de organizar sus actitudes de tal manera que pudiera utilizar con eficacia la cara de una actitud mental positiva de su talismán. Desarrolló un descontento inspirador. Un gélido día invernal, Al andaba recorriendo todos los establecimientos de una manzana de la ciudad de Wisconsin. Entraba sin previo aviso y trataba de vender pólizas de seguros. Pero no hizo ninguna venta. Como es lógico, estaba descontento. Sin embargo, la actitud mental positiva de Al transformó este descontento en un descontento inspirador. ¿Por qué? Recordó el editorial que había leído. Aplicó el principio. Al día siguiente, antes de salir de la delegación local, comentó con los compañeros sus fracasos del día anterior y les dijo: «Vais a ver, hoy visitaré a los mismos presuntos clientes y venderé más seguros que todos vosotros juntos». Y lo más curioso es que Al lo consiguió. Volvió a aquella misma manzana de casas y visitó a todas las personas a quienes había hablado el día anterior. Consiguió vender 66 nuevos contratos de accidente. Fue sin duda una hazaña insólita y ocurrió a causa de la mala suerte, entre comillas, que había tenido Al, recorriendo las calles entre la sellisca y el viento durante 8 horas sin vender ni una sola póliza. Al Hallen estuvo en condiciones de reorganizar su actitud. Supo transformar el descontento negativo que todos hubiéramos experimentado en similares circunstancias, en un descontento inspirador que se tradujo en un éxito al día siguiente. Al se convirtió en el mejor vendedor de la compañía y fue ascendido a jefe de ventas. Esta capacidad de tomar el talismán invisible y utilizar la cara que posee la fuerza de la actitud mental positiva en lugar de la cara de la actitud mental negativa es una de las características de muchas personas de éxito. Casi todos nosotros nos mostramos inclinados a considerar que el éxito ocurre de alguna manera misteriosa a través de ventajas que nosotros no poseemos. Tal vez porque las poseemos, no las vemos. Lo obvio no suele verse. La actitud mental positiva de un hombre es su ventaja, y ello no tiene nada de misterioso. Henry Ford, tras haber alcanzado el éxito, suscitó mucha envidia. La gente creía que, por un azar de la suerte, por la ayuda de amigos influyentes, por su talento
o por cualquier otra cosa en que pudiera consistir el secreto de Ford, es decir, por estas cosas, Ford había alcanzado el éxito. Y no cabe duda de que algunos de estos elementos desempeñaron un papel. Pero había algo más. Tal vez una persona de cada 100.000 conociera el verdadero motivo del éxito de Ford, y es posible que estas personas se avergonzaran generalmente de hablar de ello a causa de su sencillez. Un vistazo a la forma de actuar de Ford nos ilustrará el secreto, entre comillas, a la perfección. Hace años, Henry Ford decidió desarrollar el ahora célebre motor conocido como V8. Quería construir un motor con los 8 cilindros fundidos en un solo bloque. Dio instrucciones a los ingenieros en el sentido de que proyectaran semejante motor. Los ingenieros afirmaron como un solo hombre que era de todo punto imposible fundir un bloque de motor de 8 cilindros en una sola pieza. Háganlo de todos modos, les dijo Ford. Pero es que no es posible, replicaron ellos. Pongan manos a la obra, les ordenó Ford, y sigan esforzándose hasta que lo consigan, no importa el tiempo que haga falta. Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían más remedio que hacerlo, si querían seguir perteneciendo al equipo de la Ford. Transcurrieron 6 meses sin que lo lograran. Transcurrieron otros 6 meses y tampoco lo consiguieron. Cuanto más lo intentaban, cuanto más imposible parecía. A finales de año, Ford se puso en contacto con sus ingenieros. Una vez más, estos le informaron de que no habían sido capaces de cumplir sus órdenes. Sigan trabajando, le dijo Ford. Lo quiero y lo tendré. ¿Y qué ocurrió? Pues que, como es lógico, fabricar el motor no era imposible en absoluto. El Ford V8 se convirtió en el automóvil de éxito más espectacular en carretera, permitiendo a Henry Ford y a su empresa adelantarse tanto a sus competidores más próximos que estos tardaron años en darles alcance. Ford utilizaba una actitud mental positiva. Y esta misma capacidad la tiene usted a su disposición. Si la utiliza y vuelve talismán por la cara adecuada, tal como lo hizo Henry Ford, podrá alcanzar también el éxito y convertir en realidad la posibilidad de lo improbable. Si sabe lo que quiere, podrá hallar el medio de conseguirlo. Un hombre de 25 años tiene por delante unas 100.000 horas de trabajo si se retira a los 65. ¿Cuántas de sus horas laborales estarán animadas por la fuerza de la actitud mental positiva? ¿Y cuántas de ellas dejarán la vida fuera de combate con los arrolladores golpes de la actitud mental negativa? Pero, ¿cómo puede usted poner en marcha en su vida la actitud mental positiva en lugar de la actitud mental negativa? Algunas personas parecen utilizar esta fuerza instintivamente. Henry Ford fue una de ellas cuando se empeñó en mejorar sus automóviles. Otras tienen que aprender a hacerlo. Al Hallen lo aprendió aplicando y asimilando lo que leía en libros y revistas de carácter inspirador. La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, es uno de estos libros. Usted también puede aprender a desarrollar una actitud mental positiva. Algunas personas utilizan durante algún tiempo la actitud mental positiva, pero cuando sufren algún revés, pierden la fe en ella. Empiezan bien, pero algunos episodios de mala suerte, entre comillas, los inducen a volver el talismán del lado equivocado. No comprenden que el éxito lo conservan quienes siguen intentándolo con actitud mental positiva. Son como el célebre caballo de carreras, John Greer. John Greer era un pura sangre muy prometedor, tan prometedor que fue cuidado, adiestrado y calificado como el único caballo que tenía la posibilidad de derrotar al más grande caballo de carreras de todos los tiempos, Man o' War. No permita que su actitud mental le convierta en una pieza de museo, entre comillas.
En la competición para el premio Dwyer en Aqueduct, ambos caballos se enfrentaron finalmente en julio de 1920. Era un día espléndido. Todas las miradas se encontraban clavadas en la línea de salida. Ambos caballos salieron al mismo tiempo. Corrían por la pista el uno al lado del otro. Estaba claro que John Grier le estaba ofreciendo a Man O' War la gran carrera de su vida. Al llegar a la señalización de la cuarta parte de la carrera, seguían igualados. La mitad de la carrera, las 3/4 partes de la carrera y aún iban igualados. La octava parte y todavía igualados. Después, en la recta, John Grier hizo que el público se levantara de sus asientos. Poco a poco se empezó a adelantar. Fue un momento de crisis para el jockey de Man O' War. Este adoptó una decisión. Por primera vez en la carrera de gran caballo, el jockey le azotó fuertemente la grupa con el látigo. Man O' War reaccionó como si le hubieran prendido fuego en la cola. Se disparó hacia adelante y se alejó de John Grier como si éste se hubiera quedado inmóvil. Al finalizar la carrera, Man O' War había ganado por 7 largos. Sin embargo, lo importante desde nuestro punto de vista fue el efecto que la derrota ejerció en el otro caballo. John Grier había sido un caballo de gran temple. La victoria era su actitud. No obstante, aquella experiencia le afectó a tal modo que jamás se recuperó. Todas sus carreras posteriores fueron unos intentos débiles y sin convicción, y jamás volvió a ganar. Las personas no son caballos de carreras, pero esta historia nos induce a recordar a demasiados hombres que, en la época del boom de los años 20, empezaron con una maravillosa actitud positiva. Alcanzaron el éxito económico y después, cuando se produjo la depresión de 1930, experimentaron la derrota. Se sintieron aplastados. Su actitud cambió de positiva a negativa. Su talismán se volvió de la cara de la actitud mental negativa. Dejaron de esforzarse. Al igual que John Grier, se convirtieron en piezas de museo. Algunas personas parecen utilizar constantemente la actitud mental positiva. Otras empiezan y después lo dejan. Pero otras, la inmensa mayoría de nosotros, jamás han empezado a utilizar realmente las extraordinarias facultades que poseen. ¿Qué decir de nosotros? ¿Podemos aprender a utilizar la actitud mental positiva de la misma manera que hemos aprendido otras habilidades? La respuesta, basada en nuestros años de experiencia, es un rotundo sí. Este es el tema del presente libro. En los capítulos siguientes le mostraremos cómo se puede hacer. El esfuerzo del aprendizaje merecerá la pena porque la actitud mental positiva constituye el ingrediente esencial de todo éxito. Conozca a la persona viviente más importante. El día en que reconozca en usted la actitud mental positiva, será el día en que conocerá a la persona viviente más importante. ¿Quién es? Pues la persona viviente más importante en relación con usted y con su propia vida es usted mismo. Eche un vistazo hacia el interior de sí mismo. ¿No es cierto que lleva consigo un talismán invisible con las iniciales actitud mental positiva grabadas en una cara y las iniciales actitud mental negativa grabadas en la otra? ¿Qué es exactamente este talismán? ¿Esta fuerza? El talismán es su mente. La actitud mental positiva es una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva quiere decir una actitud mental adecuada. ¿Y cuál es la actitud mental adecuada? Está compuesta en general por las características positivas simbolizadas por palabras tales como fe, integridad, esperanza, optimismo, valentía, capacidad de iniciativa, generosidad, tolerancia, tacto, amabilidad y sentido común. La persona con una actitud mental positiva se propone elevadas metas y se esfuerza constantemente por alcanzarlas. La AMN es una actitud mental negativa.
y sus características son contrarias a la de una AMP. Tras haberse pasado varios años estudiando a los hombres de éxito, los autores de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, han llegado a la conclusión de que el sencillo secreto que comparten todos ellos es el de una actitud mental positiva. Fue la AMP la que ayudó a S.B. Fuller a superar los inconvenientes de la pobreza. Fue la AMP la que indujo a Tom Dempsey, a pesar de su pierna tullida, a efectuar el tiro libre más largo jamás lanzado en un partido de fútbol americano profesional. Y fue ciertamente una actitud mental positiva la que permitió que Henry Kaiser construyera un buque de transporte Liberty cada 10 días. La capacidad de Al Hallen de volver su talismán del lado adecuado le indujo a visitar de nuevo a sus posibles clientes, los mismos que el día anterior le habían rechazado, y a establecer un nuevo récord de ventas. ¿Sabe de qué manera puede conseguir que su talismán invisible le resulte beneficioso? Es posible que lo sepa y es posible que no. Tal vez haya usted conseguido desarrollar y fortalecer su AMP hasta el punto de ver convertidos en realidad todos aquellos deseos que merecen la pena. Pero, si no ha sido así, podrá y logrará usted aprender las técnicas capaces de permitirle liberar la fuerza de su AMP a través de la magia que ejercerá en su vida a medida que vaya leyendo este libro. En este libro se describe qué es una actitud mental positiva y cómo se puede desarrollar y aplicar. Es el principio esencial de los 17 principios que se describen en este libro con vistas a la consecución de un éxito que merezca la pena. El éxito se alcanza a través de una combinación de la AMP con uno o más de los otros 16 principios para alcanzar el éxito. Domínelos. Empiece a aplicarlos uno a uno a medida que vaya reconociéndolos en el transcurso de la lectura de la actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Cuando haya convertido estos principios en parte de su vida, habrá alcanzado una actitud mental positiva en su grado más elevado. Y el resultado será el éxito, la salud, la felicidad, la riqueza o cualquier otro objetivo concreto que usted se haya propuesto en la vida. Todo eso será suyo, siempre y cuando no viole las leyes de la infinita inteligencia y los derechos de sus congéneres. Estas violaciones constituyen las formas más repelentes de una actitud mental negativa. En el capítulo 2 encontrará usted la fórmula capaz de permitirle conservar una mentalidad positiva. Domine esta fórmula, aplíquela en todo lo que haga y estará en condiciones de lograr todos sus deseos. Guía número 1. Ideas a seguir. 1. Conozca a la persona viviente más importante. Esta persona es usted. Su éxito, su salud, su felicidad y su riqueza dependerán de la forma en que usted utilice su talismán invisible. ¿Cómo lo utilizará? La elección le corresponde solamente a usted. 2. Su mente es su talismán invisible. Las letras AMP, actitud mental positiva, se hallan grabadas en una cara, y las letras AMN, actitud mental negativa, se hallan grabadas en la otra. Se trata de fuerzas muy poderosas. La AMP es la actitud mental adecuada para cada ocasión concreta. Posee la capacidad de atraer lo bueno y lo bello. La AMN lo repele. La actitud mental negativa le aparta de todo aquello que hace que la vida merezca la pena de ser vivida. Examen de conciencia. ¿Cómo puedo desarrollar la actitud mental adecuada? Sea concreto. 3. No le reproche a Dios su falta de éxito. Al igual que S.B. Fuller, usted puede desarrollar un ardiente deseo de alcanzar el éxito. ¿Cómo? Centre su mente en las cosas que quiere y apártela de las cosas que no quiere. ¿Cómo? 4. Al igual que S.B. Fuller, lea la Biblia y libros de inspiración para estos fines. Pida la guía divina.
Busque la luz. Examen de conciencia. ¿Cree que es correcto pedir la guía divina? 5. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que poseen una actitud mental positiva. A veces, las cosas que parecen adversidades resultan ser oportunidades disfrazadas. Tom Dempsey lo supo descubrir en su calidad de inválido. Examen de conciencia. ¿Quiere usted dedicar tiempo a reflexionar para establecer de qué manera se pueden convertir las adversidades en semillas de beneficios equivalentes o todavía mayores? 6. Acepte el regalo de valor incalculable, la alegría del trabajo. Aplique el valor más grande de la vida. Ame a las personas y sírvalas. Al igual que Henry Kaiser, atraerá grandes y generosas parcelas de éxito. Podrá hacerlo si desarrolla una AMP. Examen de conciencia. ¿Tratará de averiguar cómo puede desarrollar una AMP mientras lea este libro? 7. Nunca subestime la fuerza repelente de una actitud mental negativa. Esta puede impedir que se beneficie de una buena suerte. Examen de conciencia. La AMP atrae la buena suerte. ¿Cómo puedo desarrollar la costumbre de una AMP? 8. ¿Puede usted sacar provecho de la decepción si la convierte en un descontento inspirador por medio de una actitud mental positiva? Como Al Hallen, desarrolle un descontento inspirador. Reorganice sus actitudes y convierta el fracaso de un día en el éxito del siguiente. ¿Cómo cree usted que puede desarrollar un descontento inspirador? 9. Convierta en realidad la posibilidad de lo improbable adquiriendo una actitud mental positiva. Dígase a sí mismo, tal como Henry Ford le decía a sus ingenieros, sigue trabajando. Examen de conciencia. ¿Tiene usted el valor de apuntar alto y de esforzarse a diario por tener presente su objetivo? 10. No permita que su actitud mental le convierta en una pieza de museo. Cuando alcance el éxito y surja una depresión o alguna otra circunstancia desfavorable que le produzca una pérdida o una derrota, utilice el factor de automotivación. 2 puntos. El éxito lo alcanzan quienes lo intentan y lo conservan quienes lo siguen intentando con una actitud mental positiva. De este modo evitará quedar aplastado. Principios universales en forma de factores de automotivación. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor. La grandeza es para aquellos que desarrollan un ardiente deseo de alcanzar objetivos elevados. El éxito lo alcanzan y lo mantienen aquellos que lo intentan y lo siguen intentando con una actitud mental positiva. Para convertirse en un experto en cualquier actividad humana, hace falta práctica, práctica, práctica. La mayor fuerza del hombre estriba en la fuerza de la plegaria.